El día de hoy vamos a ver y siguiendo con lo que es el módulo de cirugía de pie y tobillo dentro del curso de traumatología y ortopedia, la segunda parte del módulo de pie y tobillo que incluye los temas fracturas del isfranc, insuficiencia de tibial posterior, pie de Charcot y halus valgus. Vamos a empezar con el primero, fracturas del isfranc. El nombre fracturas del isfranc proviene de esta persona, el doctor Jacques Lisfranc de San Martín. Este doctor, cirujano y ginecólogo francés, no describió la fractura, no describió ningún tipo de lesión ni ningún tipo de tratamiento para este problema. Lo único que describió este doctor fue que durante las guerras napoleónicas eh, él realizó una amputación a un paciente a través de la articulación tarso-metatarsiana y eso fue revisado posteriormente y es por eso que a este tipo de lesiones que se dan en la articulación de tarso-metatarsiana se les da el nombre de articulación del isfranc y o fractura del isfranc. En cuanto a la anatomía, tenemos que el pie se divide en tres partes, como lo vemos en la imagen del lado izquierdo, que es el retropié, el medio pie y el antepié. Vamos a concentrarnos en lo que es la unión del retropié con el medio pie. Y si vemos en la figura derecha de la anatomía normal del pie, la relación tan perfecta que debe de tener los huesos del tarso, como lo son la primera, segunda y tercera cuña, con lo que es el primero, segundo y tercer metatarsiano, así como el cuboides, que se relaciona perfectamente con el cuarto y quinto metatarsiano. Entonces, a la articulación del isfranc, como lo vemos en la figura del lado izquierdo y en la imagen explotada, donde vemos la separación de lo que es el tarso y los metatarsianos, básicamente esa es la articulación del isfranc. Toda esa articulación está unida por múltiples ligamentos, muchos ligamentos que van entre las cuñas, entre las cuñas y el cuboides, entre las cuñas y los metatarsianos, cuboides y metatarsianos, pero el principal ligamento y en el que prácticamente está basada la estabilidad de toda esta articulación es el llamado ligamento del isfranc, que es un ligamento interóseo. Es un ligamento que en la imagen de la izquierda lo vemos como en color verde y va de lo que es la primera cuña a la base del segundo metatarsiano. En la imagen de la derecha lo vemos en color crema y básicamente es el encargado de darle la mayor estabilidad a esa articulación. Cuando se lastima ese ligamento y se pierde la alineación de los huesos es cuando estamos hablando de una fractura luxación tarso-metatarsiana o del isfranc. En cuanto a la epidemiología, representan del 0.1 al 0.4% de todas las fracturas y anualmente se reportan 60,000 aproximadamente fracturas del isfranc en estadísticas de Estados Unidos. Desgraciadamente no tenemos la estadística aquí en México. Su mecanismo de lesión principalmente es un mecanismo indirecto por carga axial con el pie en hiperflexión. También la vemos en caídas de altura
accidentes automovilísticos y lesiones deportivas. También los vemos con mecanismos directos como son lesiones por aplastamiento, los vemos mucho en pacientes donde les pasa una llanta de un carro arriba del pie y se asocian con fracturas de otros huesos y exposición de los mismos. Y aquí tenemos algunos mecanismos en donde se produce esta lesión. Es muy común verlos en los linieros ofensivos, en los jugadores de fútbol americano, por la posición que ellos toman a la hora de iniciar cada jugada. Están expuestos a que los jugadores atrás de ellos o de los contrarios les caigan sobre el pie cuando el pie está en hiperflexión y eso los hace muy propensos a este tipo de lesiones. También, como lo vemos abajo a la derecha, en personas que están involucradas en accidentes automovilísticos, que pisan el freno muy fuerte y eso hace que haya una ruptura de los ligamentos y una separación de la articulación. Y también en otro tipo de lesiones en donde el pie está en semipunta y reciben una carga axial. El cuadro clínico: dolor y edema del medio pie, incapacidad para apoyar, equimosis plantar, que es lo que vemos en la imagen de la derecha, y eso es prácticamente patognomónico de esta lesión, donde se rompe el ligamento que es plantar, se produce esa equimosis. Y deformidad dependiente del grado de la lesión, y todo esto puede llevar a la formación de un síndrome compartimental. ¿Qué es esto? Es el aumento de la presión de los diferentes compartimentos que tiene el pie. El pie tiene 9 compartimentos y estos, cuando el retorno venoso está alterado, se empieza a acumular mucha sangre en ellos y eso puede llevar a lesión de los nervios y necrosis de los tejidos, lo cual lleva después a una incapacidad para el uso del pie. En cuanto al diagnóstico radiográfico, tenemos las radiografías de batalla cuando estudiamos una lesión en el pie. Y para fines prácticos tenemos que en la AP debemos de ver una línea perfecta entre lo que es el borde medial del segundo metatarsiano con el borde medial de la primera cuña. Esto en la proyección AP. En la proyección oblicua vamos a ver una línea perfecta en el lado dorso medial del cuarto metatarsiano y que se continúa con la misma línea dorso medial del cuboides. Y en la radiografía lateral, pues debemos de ver una línea casi perfecta del dorso del pie. Cuando estas líneas se rompen y el paciente tiene como antecedente un traumatismo o un accidente, debemos de pensar en una lesión o una fractura luxación del isfren. También tenemos otros estudios que nos pueden ayudar al diagnóstico, como lo son el TAC de reconstrucción, como lo vemos a la izquierda, el TAC normal o el TAC simple, como lo vemos en el centro, y las radiografías comparativas. En todas ellas, si pueden observar, hay un aumento del espacio entre la primera cuña y la base del segundo metatarsiano, así como también del primer metatarsiano, lo cual eso es muy claro en la imagen de la derecha en la comparativa de las dos radiografías del pie derecho y del pie izquierdo. La clasificación es de acuerdo hacia dónde se van los metatarsianos después de la lesión. La A es la homolateral, y si se fijan están rotos todos los ligamentos de la articulación tarso-metatarsiana y
todos los metatarsianos se desplazan hacia lateral. En la B, los ligamentos tarsometatarsianos del segundo, tercero, cuarto y quinto están donde debe de ser, y el que se abre es el primer metatarsiano. A eso le llamamos aislado. La aislada puede ser del primer metatarsiano hacia medial, o el primer metatarsiano se queda en su lugar y los otros 4 metatarsianos se van hacia lateral. Y la divergente es cuando hay una lesión completa de todos los ligamentos, pero se abren como si fuera una Y y se abre el espacio entre el primero y el segundo metatarsianos. El tratamiento, como prácticamente casi todo en traumatología, puede ser el conservador y puede ser el quirúrgico. Eso va a depender del grado de lesión o el grado de desplazamiento de la articulación tarsometatarsiana. Cuando es leve, se puede dar el tratamiento conservador, el cual consiste en la inmovilización con una bota de yeso o de fibra de vidrio. Esta inmovilización tiene que ser larga, tiene que ser de 6, 8 o a veces hasta 10 semanas para darle tiempo a los ligamentos a que cicatricen, a que se haga una fibrosis y que eso mantenga los huesos en su posición. Cuando la lesión es muy severa y hay mucho desplazamiento de la articulación y de los huesos, entonces se realiza el manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico consiste en llevar la articulación a su estado original y mantenerlo en su posición por medio de tornillos o clavos, lo cual puede ser, cuando se hace en agudo, se puede hacer de forma percutánea, o cuando la lesión es muy grave o ya tiene tiempo, se hace en forma abierta. En cualquiera de las dos formas, el objetivo es reducir las articulaciones y alinearlas nuevamente. En cuanto a las complicaciones, como ya lo comentamos, las complicaciones tempranas pueden ser el síndrome compartimental, o en una lesión abierta pueden ser las infecciones. Y como complicaciones tardías, pues puede haber deformidad residual, artrosis postraumática, y todo esto pues va a llevar dolor crónico al paciente. Muy bien, entonces con esto terminamos el tema de fracturas de Lisfranc y pasamos a nuestro siguiente tema. La insuficiencia del tendón tibial posterior, o también llamado pie plano del adulto. Esta patología es una patología común en mujeres alrededor de los 50 años, puede ser un poquito menos, o mayores. Viendo un poquito la anatomía del tendón tibial posterior, vemos que la irrigación del tendón tibial posterior está dado por la arteria tibial posterior, y la inervación de este nervio está dado también por el nervio tibial posterior. ¿Cuál es el origen de este tendón? Pues es la región posterior de la tibia, la región posterior medial del peroné y la membrana interósea. El tendón baja el músculo, se convierte en tendón, pasa por la región posteromedial del tobillo, donde tiene su surco, por donde pasa este tendón, y va y se inserta en prácticamente todos los huesos del medio pie, pero principalmente en la parte medial y plantar
del hueso escafoides. ¿En qué va a consistir el cuadro clínico? Bueno, pues tenemos dolor en la cara medial del pie, edema perimalleolar alrededor del malleolo medial y debilidad y deformidad progresiva en valgo del retropié con una pérdida del arco longitudinal medial. Esto es lo más importante de esta patología. Se pierde la capacidad del tendón de mantener la altura del arco medial del pie y esa es la característica principal de esta patología, que la forma del arco que tenía antes se va perdiendo y es por eso que se llama también pie plano del adulto. Es un adulto que anteriormente tenía una forma, un pie normal y después el arco se va paulatinamente cayendo debido a la debilidad del tendón. Aquí tenemos en la foto del lado izquierdo donde se compara. Aquí tenemos otra foto clínica en donde muy claramente se ve en la foto de la izquierda, en la región posterior, eh, la deformidad de la que estamos hablando, en donde se ve esa bola, como lo comenté hace rato, en la cara medial del tobillo, se ve valgo del retropié. ¿Qué quiere decir eso? Que se ve el talón hacia afuera, se ve la pérdida del arco y se ven ahí el cuarto, quinto ortejo del pie, cosa que en el pie derecho no se alcanza a ver. De igual manera, en la foto del lado derecho, el paciente de frente, aunque un poquito menos que en la otra, también podemos observar esa desviación en valgo y en abducción del antepié con respecto al pie del lado derecho. ¿Cuál es el mecanismo de lesión de esta patología? Pues no está muy descrito. De hecho, no sabemos cuál es la causa exacta de este problema. Lo que sí sabemos es que es mucho más común en mujeres que en hombres, que ocurre aproximadamente, como ya lo dijimos, entre los 45 y 50 años en adelante. Muy seguido se presenta en la menopausia o en mujeres posmenopáusicas. Se han descrito teorías vasculares, hormonales, inflamatorias, pero realmente no sabemos la causa exacta del problema. En cuanto a la clasificación, tenemos la clasificación de Johnson y Strom. Esta clasificación depende del grado de lesión del tendón y de los cambios de deformidad del retropié y del antepié. Conforme el pie se va yendo en valgo, el retropié, y el antepié se va en abducción, pues obviamente la etapa va aumentando hasta las últimas etapas en donde ya hay una deformidad progresiva, se produce artrosis y definitivamente el pie ya no se puede corregir clínicamente. Esa sería la etapa 4. ¿Verdad? Las etapas se dividen en 1, 2A, 2B, 3 y 4. Y esto va muy de la mano en cuanto al tratamiento. ¿Por qué? Porque en los pacientes que se hace el diagnóstico en las etapas 1 y 2A, se les puede ofrecer el tratamiento conservador. ¿En qué consiste esto? En una inmovilización con una bota de fibra de vidrio o de yeso. No se recomiendan las botas de plástico, las llamadas bota Walker.
Y esta inmovilización se da por aproximadamente 8 semanas. Esto para darle tiempo al tendón a que cicatrice. Y aquí hay que ser muy claros con el paciente en cuanto a que eh, tiene que saber el paciente que si ya tiene cierta deformidad, eh, no se le va a quitar esa deformidad, simplemente se va a detener la deformidad, que siga la progresión de la deformidad. ¿Okay? A los pacientes que no los pescamos en estas etapas, lo cual es lo más común, generalmente el paciente va a consultar ya cuando están en las etapas 2B, 3 o 4. A este tipo de pacientes se les ofrece el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico consiste en las etapas más leves, que es la 2B, algunas etapas 3, en transferencias tendinosas y en las que tienen mayor deformidad, las artrodesis. Artrodesis quiere decir pegar dos o más huesos. Aquí puede ser lo más simple es la artrodesis subastragalina, puede ser una doble artrodesis, que puede ser la articulación subastragalina y la astragaloescafoidea, o puede ser una triple artrodesis, que puede ser la subastragalina, la astragaloescafoidea y la calcaneocuboidea. Todo esto dependerá de la deformidad y del grado de artrosis que haya en las diferentes articulaciones. Aquí vemos un ejemplo de una cirugía de transferencia tendinosa, en donde si vemos en la imagen del lado izquierdo se ve el tendón tibial posterior con una lesión y tenemos indicado el músculo del tendón común de los dedos que pasa justo al lado de ese. Y en la imagen del lado derecho ya vemos que se usó el tendón común flexor de los dedos para darle soporte y más fuerza al, al tendón tibial posterior. Y eso junto con una osteotomía de calcáneo que no la tenemos en esta imagen, nos ayuda a alinear el pie y a quitarle tensión al tibial posterior. Lo mismo vemos en esta imagen, es una imagen clínica de una cirugía en donde vemos cómo el tendón se pasa a través de un túnel por el escafoides, se sutura y se fija a ese túnel y es lo que nos va a ayudar a mantener la fuerza, a darle soporte al tendón tibial posterior y a que el paciente pues siga con su vida normal. En los pacientes en donde esto ya no se puede hacer porque la deformidad es mayor, pues utilizamos, como ya dije antes, las artrodesis. En este caso vemos una artrodesis subastragalina en los dos casos, el lado izquierdo con un tornillo, el lado derecho con dos tornillos. Esto ya depende del gusto del cirujano o de cómo el cirujano sienta la fijación durante la cirugía. Estas dos las hice yo y en una pusimos un tornillo, en otra pusimos dos tornillos. La realidad es que aquí el objetivo es el mismo, darle compresión a los huesos para que estos se peguen. Si se fijan en la imagen del lado izquierdo, este paciente previamente ya había tenido una artrodesis astragaloescafoidea, quiere decir que ya estaban previamente pegados esa articulación. Entonces lo que hicimos fue ayudarle con un complemento de la articulación subastragalina. En la imagen del lado derecho vemos libre las otras dos articulaciones y la fijación es nada más de la articulación subastragalina, la cual se localiza entre el astrágalo y el calcáneo. Entonces con esto damos por terminado el tema de insuficiencia del tibial posterior
y pasamos a nuestro siguiente tema. Continuamos con lo que es el pie de Charcot, también una patología muy interesante y muy importante de reconocer. Pie de Charcot viene del neurólogo francés Jean-Martin Charcot, el cual ayudó a describir los procesos de neuropatía de los nervios periféricos y lo podemos describir como una degeneración progresiva de las articulaciones de carga y descrito como un proceso de destrucción, reabsorción y deformidad por pérdida de la sensibilidad. En cuanto a la epidemiología, tenemos que hay una incidencia del 0.1 al 0.4% de la población diabética. Es bilateral en el 30% de los casos y en promedio se presenta después de los 10 años del inicio de la diabetes. Hay tres teorías que describen el proceso del pie de Charcot y esas teorías son la teoría neurovascular, la cual describe que en este tipo de lesiones hay un aumento en el flujo sanguíneo en las partes bajas del cuerpo, que son los pies, los tobillos, y este flujo aumentado provoca una erosión en las articulaciones de los huesos y eso los va debilitando, barriendo con el calcio y haciéndolos más débiles a las fracturas y a las deformidades. Está también la teoría neurotraumática. Esta describe que hay una lesión neurológica de los nervios periféricos y esto hace que el paciente pierda la sensación a la hora de apoyar y a la hora de caminar. Y estos microtraumatismos, sin que el paciente lo sienta, hace que empiece a haber una destrucción ósea y el paciente al no sentirlo no le pone atención hasta que ya se observa un pie totalmente deforme y probablemente hasta úlceras plantares que el paciente no se las ve y por eso se empiezan a formar. Y una teoría inflamatoria que también describe los detritos de las células inflamatorias que también dañan eh, el tejido óseo de las articulaciones, de las extremidades del pie. Probablemente la unión de estas tres teorías es lo que hace que se desarrolle el pie de Charcot o el pie diabético, que así lo conocemos. El cuadro clínico, pues hay un eritema, hay un enrojecimiento completo del pie, hay un edema importante, hay un aumento de temperatura muy claro, muy palpable. En estadios avanzados hay una deformidad que le llamamos deformidad en silla de mecedora. Esto es que la planta del pie se empieza a hacer curva como si fueran las patas de una mecedora por la deformidad de las articulaciones y la pérdida del calcio en los huesos. Esto lleva a que salgan protusiones óseas y que esto produzcan úlceras plantares y esto debido a la pérdida de la sensibilidad que ya comentamos con la teoría anterior y es lo que provoca principalmente la deformidad tan importante en los pacientes con pie de Charcot. Aquí vemos un examen con el monofilamento de Siemens-Weinstein. Esto en un pie normal, ese hilito que vemos ahí, pues nosotros lo sentiríamos, aunque no es una estructura rígida, como quiera se siente en la planta de los pies. Un paciente diabético al empezar a sentir la pérdida, o al empezar a tener la pérdida de la sensibilidad, deja de sentir el
monofilamento, y esto pues nos da una idea de, pues, de que el inicio del problema neurológico periférico ya se está implantando, y eso a la larga lleva al problema que vemos en las fotos del lado derecho, en donde el paciente desarrolla ese tipo de úlceras plantares que cualquier paciente con una sensibilidad normal no sería capaz de caminar con ellas, y un paciente con pie de Charcot o con pie diabético pues las tolera bastante bien. Hay que entender que esto es relativamente un proceso autolimitante. ¿A qué me refiero con eso? A que nuestro trabajo en este tipo de pacientes es cuidar que no aumente la deformidad en todo este proceso. El proceso tiene estos estadios, que son los estadios de Eichenholz. El estadio 0, que es negativo, donde el paciente no tiene síntomas. El estadio 1, que es el de fragmentación, es donde los huesos empiezan a destruirse poco a poco, se empieza a perder el calcio, se empiezan a fragmentar, empieza a haber luxación de las articulaciones, empieza a haber la deformidad del pie, y es principalmente aquí en donde queremos tratar a los pacientes. A veces desgraciadamente nos llegan ya después de mucho de que se empieza a presentar este estadio, por lo que los pacientes llegan ya con una deformidad bastante importante, pero aquí es donde quisiéramos localizar a los pacientes para evitar las grandes deformidades que desarrollan. Después de este estadio, el estadio 2, le llamamos de coalescencia y absorción. Aquí continúa la degeneración del hueso. Yo personalmente le llamo como si fuera un polvorón. Cuando agarramos un polvorón y lo cortamos o lo partimos, este se deshace, y básicamente es lo que le pasa al hueso. El hueso se desmorona, el hueso se destruye, y es donde está todavía predispuesto a las deformidades importantes. Aunque poco a poco, al salir de este proceso, ya el hueso empieza a agarrar algo de fuerza, y llegamos al estadio 3, que es el de consolidación y remodelación. ¿Qué pasa aquí? Que el hueso empieza a agarrar fuerza otra vez. La remodelación no es que el hueso o el pie regrese a su anatomía normal, simplemente agarra fuerza y empieza a consolidar o a pegarse en la forma en la que está. Por eso es muy importante cuidar al paciente antes de llegar al estadio 3, porque eso nos va a hablar de qué tanta deformidad va a quedar el paciente y si va a requerir o no de algún tipo de cirugías para remodelar el pie. Todos estos estadios nos llevan aproximadamente de 10 a veces 12 meses, en los que cuando el paciente le interesa su patología y al paciente pone atención y pone los cuidados que necesitan, hacemos cambios de yesos. Estos yesos al principio los cambiamos cada 15 días, después los cambiamos cada mes, hasta que estamos seguros que el paciente ya está en la etapa de consolidación y remodelación. Hasta este momento el paciente ha estado sin apoyo, posteriormente le empezamos a dar apoyo, y es cuando el paciente poco a poco ya va saliendo de este problema. Entonces lo importante aquí es reconocer que el paciente está entrando a estos estadios. Desgraciadamente muchas veces, y por los datos clínicos que da, se relaciona más con una infección y el paciente se trata con antibióticos y de otra forma que no es la correcta,
y es cuando hacemos que haya más deformidad en el pie, y después el paciente pues requiere de cirugías de remodelación. Otra clasificación que tenemos es la clasificación de Brodsky, y esta se basa básicamente en el sitio en donde está afectado eh, el pie. En la etapa 1 se afecta el medio pie, la articulación tarso-metatarsiana o la del isfran, que fue la que vimos hace poco. La tipo 2 afecta lo que es el retropié, la astragaloscafoidea, la subastragalina y la calcaneocuboidea. La tipo 2, perdón, la tipo 3 afecta la tibioastragalina y la 3B afecta también el talón. El diagnóstico, el diagnóstico es clínico, se corrobora con estudios de imagen. Las radiografías del pie muestran datos de fragmentación, coalescencia o resorción dependiendo del estadio en el que se encuentra. Y la resonancia magnética pues sirve para identificar abscesos o datos de osteomielitis cuando se piensa en eso, o para descartarlos cuando nos queda duda del diagnóstico y empezarlo a tratar como un pie de Charcot o un pie diabético. El tratamiento, como les digo, en las primeras etapas, cuando el paciente no ha desarrollado mucha deformidad, incluye la educación al paciente, evitar la carga de peso en el pie, y esto que tiene el paciente en la foto se llama un yeso de contacto total. Son yesos que se les pone a los pacientes, que se les cambian, como ya les dije, cada 15 días o cada mes, en donde se le trata de dar el mismo contacto a todo el pie y la pierna. Y las fotos anteriores. El tratamiento quirúrgico está indicado en las fases finales de la enfermedad y en caso de que las deformidades comprometan la integridad del pie, de la piel, o que la posición del pie no permita una marcha adecuada. No necesariamente cuando vemos a un paciente la primera vez, el paciente se trata conservador y después pasa al tratamiento quirúrgico. Hay pacientes que desgraciadamente nos llegan muy tarde, ya cuando tienen la deformidad muy importante, y pues desde el principio tenemos que ofrecerles un tratamiento quirúrgico. Es peligroso, es muy riesgoso operar a un paciente de este tipo, pero pues hay que poner eso en la balanza y decidir si eso va a ser lo mejor para el paciente o esperarnos a un tratamiento conservador. En cuanto al tratamiento quirúrgico, las opciones que tenemos pues, son exostomías, osteotomías, artrodesis o amputaciones. Y aquí vemos algunos ejemplos de los mismos. Hallux valgus, o también conocidos como juanetes. Entonces vamos a ver qué es lo que quiere decir hallux valgus. El término hallux es un término latino que designa al dedo más interno o medial del pie. Y valgus es la posición que agarra el dedo cuando empieza la deformidad. En este caso quiere decir que se aparta de la línea media del pie. Es como si fuera nombre y apellido. De esta manera tenemos otras deformidades del hallux, que es el primer dedo del pie, el dedo gordo con su metatarsiano. Como ya dijimos, el hallux valgus, que es lo que vamos a ver en esta clase. Hallux adductus, hallux extensus,
hallux limitus, hallux rigidus. Como les digo, nada más es el nombre y el apellido que describen las diferentes deformidades del dedo. El hallux valgus se puede definir como una subluxación estática de la primera articulación metatarsofalángica que se caracteriza por la desviación lateral de las falanges o de la falange y desviación medial del primer metatarsiano. Tenemos que el 46% ocurre antes de los 20 años. Es decir, que antes de que el paciente cumpla sus 20 años ya tiene algún dato de deformidad o de inicio de deformidad en el primer dedo del pie. Es por mucho más común en mujeres que en hombres, casi el 90%, y es más común en países desarrollados, pues esto se cree que es debido al uso de zapatos, calzado, zapatos de tacón con punta muy aguda, como lo vemos en la foto de la derecha, en la parte de abajo. Vemos cómo los dedos se empiezan a apretar y a juntar, y esto es lo que empieza a desarrollar una situación de desbalance en los tendones del pie y de los tejidos que después lleva a la deformidad. En cuanto a su etiología, la más común decimos que es multifactorial. Eh, Genética y herencia, hay una historia familiar positiva del 58 hasta el 88% en los casos. El calzado, como ya lo dije hace rato, es muy importante, sobre todo en las mujeres. Factores hormonales, enfermedades asociadas que principalmente atacan la cápsula articular y el cartílago de las articulaciones, como la artritis reumatoide y la diabetes. Factores mecánicos como el pie plano, principalmente. Básicamente, esos son los factores predisponentes para que se desarrolle el hallux valgus. En cuanto a la anatomía, vemos lo siguiente. Este es un corte transversal de la cabeza del primer metatarsiano, donde vemos claramente en la parte de arriba EHL y EMB, que son los extensores, o es el extensor del dedo, los extensores del dedo gordo, el extensor largo y el extensor corto. Vemos los ligamentos laterales y mediales. Abajo vemos los abductores y los aductores. SES quieren decir los sesamoideos que todos tenemos bajo la cabeza del primer metatarsiano. Y FHL, que quiere decir el flexor largo del dedo gordo. Si se fijan, todo está en su posición, todo está, inclusive tiene sus cavidades por donde deben de correr esos huesos. Y eso hace que haya un equilibrio entre los tejidos laterales y mediales, y en un dedo bien alineado, pues eso lo va a seguir manteniendo alineado. En la formación del hallux valgus tenemos que los grupos musculares se convierten en fuerzas deformantes. Las estructuras laterales se contracturan, las mediales se elongan, los huesos sesamoideos y los tendones se subluxan y medializan. El primer dedo se desvía hacia lateral y se prona, es decir, que se desvía, se pierde la alineación del dedo. El primer metatarsiano se medializa y los tejidos blandos mediales se inflaman y se hipertrofian a lo que se le denomina bunio. Aquí vemos en la foto del lado izquierdo, en la imagen del lado izquierdo, las estructuras anatómicas donde deben de estar.
Vemos los sesamoideos, vemos el abductor, vemos el aductor, que tiene varias ramas, varias cabezas. El abductor y el aductor se insertan en la base de la primera falange. Y si se fijan en la imagen del lado derecho, ya todo está fuera de su lugar. Los sesamoideos se van hacia el lateral, el extensor y el flexor también pierden su alineación y el aductor, como lo vemos ahí, empieza a jalar más, el abductor se relaja y esto yo lo llamo como el arco al jalarlo para tirar una flecha, los tendones se empiezan a hacer como la cuerda de ese arco y conforme se van contracturando y se van yendo más hacia lateral, el arco formado por el metatarsiano y la falange se empieza a hacer más curvo y eso a la larga es lo que trae la deformidad tan importante y es a lo que le llamamos halus valgus. No es lo que mucha gente piensa que es nada más un huesito que se sale y que se ve y que molesta. Es la deformidad de toda una articulación que se subluxa, la deformidad de los tejidos en donde se hacen más tensos de un lado y más elongados del otro lado y esto trae como consecuencia la deformidad. El diagnóstico es clínico y radiológico. Es una deformidad muy obvia en donde el paciente pues generalmente nos llega refiriendo dolor y enrojecimiento en la cara medial, en donde protuye el hueso del primer metatarsiano, que fricciona con el calzado, y esa es la causa principal por la que los pacientes van a consultar. En cuanto a los rayos X, las proyecciones que pedimos, el AP y la lateral del pie, siempre tratamos de pedirla con apoyo. Generalmente no nos sirve una radiografía eh, sin apoyo porque se hace más evidente al apoyar el pie que al no apoyarlo. A veces se acompaña de deformidad de los dedos menores como ortejos en garra, ¿verdad? Pero bueno, ahorita vamos a enfocarnos en lo que es el halus valgus. En cuanto a su clasificación, es normal, leve, moderado y severo. Aquí las dos articulaciones que nos importan más para la clasificación es la articulación interfalángica, o de hecho la intermetatarsiana, que es el ángulo que se forma entre el primero y el segundo metatarsiano, y la articulación metatarsofalángica, que es la que se forma por el primer metatarsiano y la primera falange. Entonces, bueno, ahí está un poquito equivocado, es ángulo metatarsofalángico y ángulo intermetatarsiano. En un pie normal vamos a ver el ángulo metatarsofalángico menor de 15 grados y el intermetatarsiano menor de 9 grados. Una deformidad leve va a ser ángulo metatarsofalángico de 15 a 20 grados y el ángulo interfalángico de 9 a 11 grados. El ángulo metatarsofalángico en la deformidad moderada va a ser de 21 a 40 grados y el ángulo intermetatarsiano de 12 a 17 grados. Y en el halus valgus severo vamos a tener un ángulo metatarsofalángico mayor a 40 grados y un ángulo intermetatarsiano mayor de 18 grados.
Cuanto al tratamiento, es importante señalar lo siguiente. Hay que ser muy cuidadosos en la decisión de si vamos a operar o no a un paciente o si le vamos a hacer algún tipo de tratamiento. Muchos pacientes acuden y nos piden que los operemos para corregir el hallux valgus sin presentar dolor. Y eso a veces es peligroso porque a veces nosotros podemos ser los causantes de dolor postquirúrgico de algo que el paciente no tenía, y solamente por mejorar la estética del pie, ahora le agregamos dolor al paciente, de lo cual nosotros vamos a ser culpables. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con los pacientes que vamos a operar y tiene que cumplir las características para eso. Entonces, en cuanto a eso, tenemos el tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador, pues se lo vamos a dar a los pacientes que tienen datos leves, dolor leve, que generalmente lo refieren al final del día, después de estar parados mucho tiempo, que tienen una deformidad leve o moderada, pero no un dolor muy importante. Y para esos pacientes, pues tenemos este tipo de aditamentos que estamos viendo en la diapositiva, para los cuales tenemos que ser muy claros con los pacientes también y decirles que no les va a corregir la deformidad. Simplemente son aditamentos que le van a dar reposo a la cápsula articular. Esto les va a ayudar a que baje la inflamación y a que les molesten menos. Pero de eso a que les vaya a corregir la deformidad, pues eso no es real. Ya vemos en la televisión muchos aditamentos de este tipo, en las revistas que los anuncian, que curan o que quitan la deformidad. Hay que ser muy claros con los pacientes y que sepan que no va a pasar eso. ¿Okay? En cuanto al tratamiento quirúrgico, como ya está indicado para deformidades sintomáticas y involucra la liberación de estructuras laterales, de, refiriéndonos a los tejidos blandos, plicatura de los tejidos mediales y osteotomías para la corrección de la deformidad. En los casos leves o moderados se realiza una osteotomía distal que llevan por nombre chevrón distal, Mitchell, etc. Y estas se hacen en una incisión más chica que las osteotomías proximales, y pues nos ayudan a corregir deformidades leves. Las osteotomías proximales nos dan oportunidad de corregir ángulos más grandes. Llevan por nombre osteotomía chevrón proximal, Scarf, Ludloff, etc. Aquí en esta diapositiva tenemos un ejemplo de una osteotomía tipo chevrón distal, que es por mucho la que más hacemos en los pacientes. Es una osteotomía muy estable, que en muchas de las ocasiones no necesitamos tornillos ni clavos para que sea estable. Y si se fijan en la foto lateral, en la imagen lateral del lado izquierdo, el corte se llama tipo chevrón porque es como una V. Lo hacemos precisamente para tener esa estabilidad que queremos. Puede ser una V corta o puede ser una V más larga, como lo vemos en la imagen de abajo. Y así es como se ve en la proyección lateral. En la imagen del lado derecho vemos como al hacer el corte en V, primero quitamos lo que está en rojo, que es el bunion medial. Dependerá del tamaño de este para ver qué tanto de ese hueso vamos a quitar.
Y después hacemos el corte en chevron, que es la línea azul delgadita que tenemos ahí, que nos va a permitir correr lo que es la cabeza del metatarsiano hacia lateral para disminuir el ángulo intermetatarsiano y alinear otra vez los huesos sesamoideos bajo la cabeza del metatarsiano. Posteriormente resecamos el hueso que queda sobrante, que es el huesito rojo que vemos ahí. Y para fines prácticos, esa es la osteotomía de Chevron. Nos permite corregir unos 4, 5 grados aproximadamente. Es una cirugía sencilla, pero que es, como ya lo comenté antes, no es nada más acomodar el hueso, sino que también tenemos que realizar la liberación de los tejidos blandos laterales y la aplicatura de la cápsula medial para conseguir una estabilidad y una alineación tanto de los tejidos como del hueso. Cuando la deformidad es mayor, para eso tenemos, como vemos en esta diapositiva, hay deformidades leves que no requieren de mucha situación quirúrgica. Tenemos, como vemos en el pie del lado derecho, deformidades muy severas que también se deben de corregir, pero tenemos que ser muy cautelosos y cuidadosos en escoger las técnicas quirúrgicas. Y bueno, para fines prácticos, todas las deformidades de una u otra forma se pueden corregir. Simplemente pues hay que revisar bien al paciente y escoger su mejor técnica quirúrgica. Pues con esto damos por terminado este módulo de cirugía de pie y tobillo. Espero haya quedado todo claro y si no, cualquier duda, pregunta, comentario, pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias.